principalmente agradecer mucho y dar la bienvenida a la presencia de María Elena Leal, la presencia de Luisa Miranda, de Elmer, pero sobre todo estas dos mujeres que cuando se planteó el tema de la presentación del libro nos aceptaron gustosamente. No me tocó estar en la presentación la vez que se hizo acá en Guanajuato, que fue muy emotivo, me están platicando que fue una gran presentación con el gobernador de Sinaloa y con otros alcaldes del estado, pero hoy quise darme la oportunidad no solamente de felicitar a Elena, sino además de acompañarla en esta presentación tan importante. Pero me da mucho gusto que se haya dado tiempo para venir a acompañarnos en esta jornada cultural de Lola Beltrán, del mes de Lola Beltrán, y que ha sido una jornada exitosa, aquí encabezada por la maestra Rebeca Llamas y por José Ramírez, pero me da muchísimo gusto, la verdad, que hoy esté con nosotros, y a Marisa, que sé que tiene grandes proyectos para el Rosario, y que ahorita, hace un momento, me comentaba cómo va el asunto de la orquesta sinfónica, de la orquesta infantil, que va muy bien, y dentro de pronto pues tendremos ahí la convocatoria, buscando ahí los prospectos para que se incorporen en esa orquesta. Y va muy avanzado. Yo le agradezco ese gesto que ha tenido para Rosario. A las dos les doy, la verdad, la bienvenida. Y a todos ustedes, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un evento para ustedes, es un evento importante, y les agradezco su presencia, que lo disfruten. Buenas tardes. Hablar de Lola Beltrán es hablar de algo muy suyo, algo que les pertenece, que es muy de ustedes. Hablar de ella pues me va a significar pedirles permiso. Gracias también a la señora, a la primera dama. Gracias por estar aquí, gracias por tu entusiasmo. Siempre estamos muy contentos con tu cercanía. Solicito permiso para hablar de Lola porque estar en su tierra evoca muchas emociones. Tener la amistad de María Elena es también un privilegio. Haber trabajado juntas para lograr concretar este proyecto tan bello que es el libro de Lola Beltrán, Lola la Grande, ha sido pues una aventura muy significativa en mi vida, María Elena. Yo te lo tengo que agradecer y te tengo que decir públicamente ante estos testigos tan importantes que ha sido pues una aportación muy grande para mi vida y para mi carrera profesional. Tener el privilegio de compartir una vez más con Elmer Mendoza esta mesa presentando este libro, pues también es algo que me honra mucho. Ya decía la maestra Rebeca, Elmer no solamente es nuestro director de literatura del instituto, que ya es mucho decir, sino que es nuestro escritor sinaloense pues más representativo en este momento, más el que más giras trae por el mundo con sus obras, y es muy importante para nosotros, es motivo para presumirse, ¿no? Es una razón suficiente para presumir que es nuestro director de literatura y lo tenemos en el Instituto Sinaloense de Cultura. Pero por si eso fuera poco, Elmer es un gran amigo y es un gran colaborador y miembro del equipo, y te lo agradezco públicamente, Elmer. Esto también lo comparto porque esta emoción que vivimos, este privilegio de haber sacado a nuestra Lola pues a presidir esta importante invitación que se nos hiciera en ocasión de la 40ª edición del Festival Internacional Cervantino, haber sacado a nuestra Lola también ataviada en este libro tan lindo y también estructurado, también hecho por su hija. Qué mejor autora pudo haber tenido la obra de su madre, ¿no? De la propia hija. Esto nos ha significado mucho porque compartir
este tiempo con María Elena y con su mamá, a través de todo lo que aquí se ha aceptado y se ha compartido, pues pasamos del privilegio y al honor que le significa a uno en lo personal para pasar a lo institucional. Y como institución, como gobierno estatal, como Instituto Sinaloense de Cultura, para nosotros significó pues uno de los mayores estandartes y uno de los mayores aportes que se han hecho a la cultura en nuestro país. Ha sido por nuestra Lola, por Lola Beltrán, una sinaloense que sencillamente la sentimos tan nuestra y tan querida, que cuando yo vi a María Elena, no porque la viera por primera vez, sino porque cuando la pude sentir, abrazar, platicar con ella, casi hasta le reclamo porque ella no sabía nada de mí, ¿no? Da uno por sentado que es una relación de ida y vuelta y que me extraña, María Elena, por Dios, que tú no sepas quién soy yo, ¿no? O sea, así sentimos con nuestros artistas, con nuestros ídolos, con las personas a las que admiramos, a las que queremos. Entonces ese gusto por compartir la vida de Lola, pues fue de lo institucional una oportunidad extraordinaria, esta cita que tuvimos en el Festival Cervantino para editar esta obra y para sacarla y llevarla como uno de los platillos fuertes a presentar allá en el Festival Cervantino. Les comento esto porque fue el antecedente, pues, de la obra. Cuando nos dimos cita en la Casa Sinaloa, que un espacio que pues contaba con una muestra museográfica, pues histórica, también tenía un espacio para la cultura indígena, pero también había otra sala en la planta baja que se llamaba Los Grandes de Sinaloa, y ahí por supuesto que estaba Lola, estaba Pérez Mesa, estaba Felusquilla, estaba Pedro Infante, por supuesto, el maestro de los títeres, Pedro Carreón, y bueno, por hablar de algunos, los más importantes. Y bueno, el día que presentamos el libro en Casa Sinaloa, que es la segunda planta, el tercer nivel de la casa, porque en el segundo, estoy omitiendo decir que en el segundo piso teníamos la sala de lectura, donde pues era una belleza internarnos en ese espacio, donde estaban también todos nuestros representantes, nuestros máximos representantes de la literatura estatal, y donde el líder de este proyecto naturalmente fue Elmer Mendoza. Se escogió el tema del mar, porque nosotros, al ser un estado costero, pues tenemos una relación directa con el mar, y era una belleza todo aquel planteamiento. Si alguno de ustedes alcanzó a ver algo en los periódicos, por internet, por televisión, pues era recrear muchas cosas bellas de Sinaloa, pero digamos en el espacio escénico que tenía Casa Sinaloa, ahí se presentó el libro, estuvo el señor gobernador, estuvo el gobernador de Guanajuato acompañando también, estuvieron 8 presidentes municipales, 10 de aquí de Sinaloa, y algunos diputados locales, diputados federales, entre un montón de personas que llegaron ahí atraídos por la imagen, por el imán de Lola Beltrán. Y fue un momento, en efecto, señor presidente, fue un momento muy bello, muy emotivo, un momento en el que pudimos disfrutar a Lola, pudimos disfrutar a María Elena, hablar de su madre, pudimos disfrutar pues hasta un fragmento de una de sus canciones preferidas en voz de María Elena, y pudimos en ese momento entrar en un espacio de comunión. Había muchas personas de Sinaloa, pero había personas de Guanajuato y de muchos otros estados, incluso extranjeros, y era
era tan familiar Lola como nos es a nosotros y como me es a mí, que les digo, yo percibía en las miradas, percibía en muchos de los que estaban ahí el mismo amor y la misma sensación, ¿no? de que vivimos con Lola y que interactuamos con ella, y que incluso yo creo que está ese sentimiento, ¿no? con María Elena: oye muchacha, ¿qué te pasa si tu mamá y yo somos de la familia, ¿no? Entonces creo yo que hablar de Lola este día es enmarcar también en este mes que ha declarado el gobierno municipal, el mes de Lola. Ojalá quede instituido, presidente, no sé si quedó en acuerdo de cabildo, pero hay que hacerlo. Yo creo que es porque es el mes en que ella murió y en que nació y que murió, ¿verdad? Entonces es muy importante que quede instituida esta fecha, este mes, el mes de Lola Beltrán, porque ustedes tienen, sin duda lo saben, pero cuando los que somos de fuera lo decimos, yo no porque sea de otros, me refiero a otro municipio, pero ustedes que son los dueños, pues, de los depositarios de esa herencia de manera más directa, pues tienen mucho por qué sentirse orgullosos, pero además mucho por qué hacer en función de que la imagen y el legado de Lola Beltrán siga presente, siga vigente. Pareciera que fue ayer cuando Lola se fue físicamente, sin embargo las generaciones presentes, los niños que ahora están en primaria pues no la conocieron, los que están en secundaria pues tampoco. Entonces tener presente a Lola es hacerla presente nosotros, y creo que con esta decisión de declarar el mes de marzo, el mes de Lola, estamos iniciando ya con fortaleciendo este propósito, pero además el compromiso público que yo hago ahora es el que nosotros como Instituto Sinaloense de Cultura seguiremos presentes en esta administración, seguiremos fortaleciendo este programa cultural como lo hemos hecho este año, y seguiremos atentos también a que el trabajo que se haga desde el instituto para participar en este programa no sea solamente eso, sino que cualquier acción, cualquier iniciativa, cualquier proyecto que podamos llevar juntos para mantener precisamente la presencia y para seguir honrando la vida de Lola es un compromiso que yo hago en este momento, lo refrendo, y comentarles que el hecho de que ahora compartamos aquí esta obra también significa reconocer a María Elena como, pues ella tiene un perfil académico, ella no está inventándose como escritora o como una persona que recopiló por ahí unas fotos, unos documentos. No, ella es la autora de la obra y ella tiene formación también, tiene referentes, ¿no? También para darle un sentido, una coherencia y una estructura a esta obra, finalmente auxiliada por nuestro director de literatura, el maestro Elmer Mendoza, y editado el trabajo por el área nuestra de ediciones, pero finalmente Andraval Ediciones, que pues bueno, es una joven editora, Maritza López, que pues no está presente, pero le hago un reconocimiento público también, porque es un trabajo muy bien hecho, muy bien presentado, fue el broche de oro para esta obra. Y bueno, reconocer el trabajo de María Elena es también reconocer el gran amor de una hija hacia su madre, y eso habla también de su calidad humana y habla también del respeto y el compromiso que ella misma tiene con la figura de su madre, con la vida de su madre, ¿no? Quiero compartir también con ustedes que estamos muy conmovidos con
con estos temas, pero además muy interesados en que en este municipio que ha alcanzado pues muchos logros en los meses recientes, he de compartirles que con la denominación de pueblo mágico también vinieron otras cosas y seguiremos trabajando en ese sentido. En esos días de que había sido nombrado, creo que fue el día siguiente de que oficialmente se nombró Pueblo Mágico, estuvimos aquí acompañando al señor presidente municipal para anunciar que aquí en la cabecera municipal tendremos la tercera orquesta sinfónica y coro infantil juvenil del estado, de los 5 que comprometió el señor gobernador, y que les informo, les comparto, ya abundaremos en el tema, solo abusando un poco de que ya tengo la palabra. Estamos muy avanzados en el proyecto, ya tenemos la planta de maestros. En cuanto los niños regresen a clases después de vacaciones, estaremos haciendo las audiciones para ya hacer la selección de los niños. Estamos hablando de 160 niños y sus familias, entonces es un proyecto que con mucha emoción, no me estoy saliendo del tema, con mucho gusto, con mucha emoción, en un pueblo, en una comunidad que es madre precisamente de una de las grandes figuras de México. Estamos también sembrando ahora este tipo de proyectos, como la intención también del deseo, y bueno, también hemos dado pasos, ya tenemos un terreno para edificar ahí el Centro Rosariense de las Bellas Artes. Hay un sinnúmero de proyectos que seguiremos trabajando aquí, y que bueno, hablar en esta oportunidad del coro y orquesta infantil juvenil de El Rosario es hablar y es honrar también la memoria de Lola Beltrán, porque que este pueblo haya dado una de las voces más privilegiadas de México nos dice algo. Entonces tenemos certidumbre de que aquí en El Rosario hay mucho talento y hay una gran disposición y un espíritu muy elevado en cuanto a la aspiración de seguir fomentando y seguir acrecentando ese patrimonio que ustedes poseen, ¿no? Como sociedad, como grupo, como comunidad. Es importante que se lleven en su corazón y en su mente este momento, este compromiso que le estamos adicionando a lo que ya Lola nos ha dado, ¿no? Una vida, una proyección, una obra, un aporte tan significativo para la vida cultural de México y de Sinaloa, debe en consecuencia tener pues mucho para adelante, una visión de futuro a partir de esos elementos. Pues nos da mucho, ¿no? Para pensar, para soñar, para proyectar, y más que soñar, para alcanzar esos sueños, para perseguirlos y alcanzarlos, y para convertirlos en realidades tangibles. Ese deseo y esa aspiración ya tiene una realidad tangible. Ya estamos en la antesala de iniciar con nuestra tercera orquesta, la de Rosario, y esta tarde yo me honro de veras mucho por compartir con ustedes esta obra que también es un momento muy significativo, porque tendremos otras presentaciones seguramente en Mazatlán, seguramente en Los Mochis, habrá otras presentaciones en Culiacán, tampoco lo hemos hecho. Y bueno, no siempre podrá estar María Elena, ojalá siempre nos pueda acompañar, pero esta tarde estar acompañada de ti, María Elena, es un gran privilegio y es un orgullo grande. Sabes que hemos pues iniciado una comunión muy bella, muy espiritual, y creo que eso también es herencia de tu madre. Eres una mujer pues muy entrañable, eres una mujer que proyecta mucho y no podía ser de otra manera. Te amo, te quiero, te respeto y te admiro, porque pues eres la presencia de tu madre, pues ahora, aquí y ahora,
y eso nos tiene pues muy, muy contentos a todos. Le doy gracias a Dios por tu vida, muchas gracias. Algo debe tener el agua del Rosario, ¿no? Forma tantos artistas. Muchas gracias por tus palabras, también te agradezco muchísimo, ya sabes todo que pueda hacer mi trabajo. Me voy a hablar del libro, es un libro realmente muy hermoso, pueden observarlo. Es un libro que creo que es una muestra sólida de lo que es la política cultural de María Luisa Miranda, del gobierno de Mario López Valdés, ¿no? Donde no hacemos las cosas a medias, aunque no hagamos todas las cosas que hemos pensado, o sea, hacemos muchísimas y todas las hacemos también, como este libro. Y este es un libro que es mucho más importante de lo que pudiera ser para ustedes, dado que trata de un ícono nacional que nació aquí y que, claro, es el ejemplo de los rosarenses, y el libro está lleno de rosarenses, y es más importante porque este libro es la recuperación de la memoria, de un espacio físico, de la memoria de un pueblo, de la memoria de una ciudad y, claro, de la memoria de unas personas. Pero este libro es muy importante, es de ese tipo de libros que todos los pueblos quisieran que se escribiera sobre ellos, y todos los pueblos quisieran tener una persona que llamara tanto la atención, de tal suerte que se pudiera escribir un libro como Lola Beltrán, Lola la Grande, ¿no? Es un libro que no deben dejar de conocerlo. De verdad está muy bien escrito, yo ya te he felicitado antes, y es un libro que es poderoso, tiene una prosa poderosa, y la prosa poderosa es aquella que comunica, es decir, que cada palabra está calculada para decir algo, para hacer que la gente sienta, y en este caso, por el tipo de libro, para conseguir que la gente se identifique con qué, pues vamos, primero con un personaje, segundo con un espacio reconocible, el Rosario, y todo esto que está aquí, la iglesia, el panteón, las calles, lo que aquí se come, las escuelas a las que fue Lola, el aire que se respira, la historia minera del Rosario. Es decir, aquí está y está muy cuidado. Hay un equilibrio entre las voces de la autora, de María Elena Leal, y las voces de los otros. Es decir, es un libro que está lleno de participaciones, donde hay muchas personas que hablan, que dan su opinión sobre Lola, cómo Lola se fue desarrollando de niña, cómo fue creciendo después, cómo se convierte en estrella, cómo se convierte en un personaje imprescindible de la cultura mexicana. Entonces, es un libro que es un auténtico disfrute. Yo este libro yo lo había visto como para estar en Guanajuato con María Elena, y bueno, lo volví a ver y digo que este es un gran libro. Es un gran libro que además es sobre un personaje que es muy grande. Entonces eso es mucha suma, porque a veces hay libros sobre personajes grandes que sin embargo los libros no son buenos, ¿no? Y yo soy un poco de eso, por eso se los puedo decir. Entonces aquí hay una memoria. Y Lola Beltrán arrastra en su memoria a otros grandes de Rosario, como Gilberto Owen, como basquetbolista Llamas, como los Hubbard de Don Carlos, es decir, gente que han conseguido hacer cosas para proyectar el espacio donde nacieron, donde crecieron. Y yo creo que si los orgullos fundamentales de un pueblo y de las gentes que habitan en esos pueblos tienen que apoyarse en esos íconos, en esos personajes, porque son personajes grandes, son personajes que se han ganado el lugar que deben tener en la memoria, ¿sí? En la memoria colectiva. Y es como para que ustedes corran ahora y dicen, ¿dónde conseguimos ese libro? Porque lo tenemos que tener.
que lo tienen que tener, o sea, son los libros que uno tiene en casa, ¿sí? Los libros que uno tiene en casa, los libros que uno quiere tener, y porque los mexicanos no tenemos muchas cosas de qué presumir, pero tenemos a Lola. Y entonces, pero además ustedes son de aquí, donde Lola nació, donde Lola cantó por primera vez, y entonces le dejó el ombligo, y es algo que no se pueden perder, no se pueden perder, en serio, es algo que vamos, sería inhumano, y las generaciones que vienen no se lo perdonarían. Cuando llegaran a Culiacán y vieran que todo el mundo conoce el libro de Lola Beltrán, dijeron, ¿cómo? Si hasta le dijeron a Lerner que era de niño. Pero acuérdense, este libro aporta muchísimo a la identidad, no solamente de Rosario, de Sinaloa, sino a la identidad mexicana. Lola Beltrán pertenece a un grupo de artistas, músicos, cantantes, que consiguieron crear la identidad de México a partir de la música vernácula, la música ranchera. Y ese libro está lleno de nombres, donde luego hay sinaloenses ahí como Infante o como Ferrusquilla, ¿sí? Pero está lleno de nombres, es decir, de la gente que trabajó a la par de Lola, la gente que trabajó con Lola, antes de Lola, después de Lola, y por ejemplo las luchas, Lucha Reyes, Lucha Villa, pero es decir, las tres señoras que dice Gabriel. Entonces, ustedes no pueden negar, cuando ustedes van a otro país, pues vamos, somos mexicanos y todos están en queso, es decir, nuestra identidad. Y yo tengo amigos de otros países que pensaban dicen que cuando ellos llegaban a México esperaban a ver personas con sombreros charros ahí en todas partes, ¿no? Desde los que recibían el avión en el aeropuerto, se mueven las cosas. Digo, es tan fuerte la identidad y la penetración de la música emocionalmente tan poderosa que consiguió que imaginaran a México como eso, como un rancho grande, ¿sí? Con la música y con el cine. Y Lola Beltrán, Lola la Grande, claro, es parte importantísima en esa actividad, en ese quehacer, en ese logro, digamos, ¿no? Y yo creo que eso nadie se lo puede quitar a Lola. En este libro hay muchos referentes a lo que pasaba en los otros géneros musicales. Por ejemplo, cómo los chicos que cantaban rock se iban desarrollando. Pero cómo a la par la música vernácula ha seguido viva y seguirá, yo creo que por siempre, ¿no? Parte de identidad de un país que en el tiempo de Lola era como más rural que urbano. Pero eso, aunque es un factor en lo que es la ubicación de la música que nos gusta a los mexicanos, yo creo que las canciones de Lola ya son parte de nuestra cultura. Y me consta que lo escuchan gente de los más preparados. Aquí citan Carlos Fuentes, yo no creo que Carlos Fuentes no le gustaba la música mexicana, como yo lo conocí. Pero él tenía una gran capacidad de admirar a los grandes de su país. Y Carlos Fuentes es un gran admirador de Lola. Tú lo citas acá, pero una vez yo hablando con él, apareció Lola dentro del universo de él y apareció como grande. Así como grande, como un referente de la cultura mexicana, un referente muy, muy fuerte. Entonces, acuérdense, nuestros orgullos es algo que es como las plantas, tenemos que regarlos, que estimularlos, ¿sí? Que darlos a conocer. Pero uno da a conocer esos orgullos sabiendo más lo posible. Y cuando se trata de personajes, hay que saber todo lo que esté a nuestra mano de ese personaje. Por supuesto, para poder presumir, y nadie me va a poder negar que los sinaloenses somos una de las comunidades más presumidas del mundo, ¿sí? Pero tenemos que tener argumentos, si no lo que hace es el ridículo, ¿no? Entonces, argumentos, es decir, Lola es de acá, y lo de Rosario, yo creo que Lola siempre hablaba de Rosario, siempre, en sus canciones lo incorporaba en las entrevistas, siempre enviaba saludos, siempre como que tenía
una motivación interna muy fuerte de pertenencia, para, digamos, jamás olvidarse, como decía ella, de su rosario querido, ¿no? Y yo en el mundo de la literatura hay un mito que un personaje grande, cuando pasa a la literatura, se vuelve muy grande, se vuelve al revés. Y yo publiqué hace varios años una novela que se llama Efecto Tequila, que transcurre en Buenos Aires, y allá hay una cantante que se llama Lola la Chica. Entonces, en mi novela. Entonces, lo que yo hago es, digo, es que Lola es muy grande, ¿cómo hago? Porque eso es un efecto psicológico para fijar la atención. Entonces digo, es que le tengo que invertir. Entonces, en vez de ponerle Lola la grande, que no quiero que me la confundan, porque desde luego la cantante es una argentina. Entonces digo, tengo que ponerle Lola la Chica. Y así se llama. Una vez leí esa novela que se llama Efecto Tequila. Ahí aparece una cantante que se llama Lola la Chica, y es como, digamos, una prolongación de nuestra Lola, de Lola la Grande, ¿no? Claro, eso no lo hagan ustedes, nada más yo me lo puedo permitir. Pero el libro es muy bello, está cuidadosamente construido, cuidadosamente todos los discursos muy cuidados. Trabajamos muy fuerte, regulamos a María Elena, porque María Elena tenía material para sacar una enciclopedia, ¿sí? Pero parte del trabajo de los editores es eso, que hay que regular, es decir, porque el libro a su vez tenemos que conseguir que se convierta en un símbolo, y entonces tiene que tener cosas muy importantes del personaje de Lola Beltrán, y muy representativas, para que además sea un libro manejable, un libro que pueda estar en casa, que lo puedan contarle a sus hijos, a sus nietos, quién es que está ahí, quién es Lola Beltrán, cómo salió, cómo empezó. Y además que nosotros vivimos en un país donde la mayoría tiene que hacerse a sí mismos, y Lola es un personaje increíble, ¿no? Aquí viene todo, cómo se llamaba María Lucila y cómo se convierte en Lola, y años después cómo se convierte en Lola la Grande. Bueno, ¿sabes qué? Es una belleza. ¿Cuántos discos grabó? ¿Cuántas películas participó? ¿Con quiénes? ¿Sí? Y desde luego, María no podía dejar fuera un capítulo dedicado, pues, a sus amores, ¿no? Donde lo ocupa la mayor parte o casi todo de Alfredo Leal, que es el papá de María Elena, pero todo está escrito con mucha honestidad, con mucha ternura, porque va de las partes muy románticas hasta las partes de conflicto, y que a veces son las únicas que uno quiere saber, ¿no? ¿Por qué se pelearon? ¿Quién le pegó a quién? Aquí está, es con una honestidad, con una ternura que, vamos, yo creo que el que se lo pierde es que se va para el infierno, ¿no? Son muy católicos. Pero hay un discurso fotográfico que de verdad vale la pena. Tiene fotos desde que Lola está en el colegio, así de la primaria, luego toda la parte artística, hay una que está guapísima, ¿sí? Y otra que la han tomado una foto más bien con un sentido artístico, ¿sabes? Muy, muy bien. Y yo creo que también el discurso fotográfico cuenta una historia, y también es una historia de éxito, pero también una historia de estabilidad de una artista mexicana que consiguió todo lo que merecía, ¿no? No diré más porque sería revelar misterios que les toca a ustedes, les toca cuando abran el libro, pero es un libro que hay que tener en casa, de verdad hay que tener en casa, y un libro que es muy, muy emocionante y muy arrobador, y también muy reanimante para aquellos que están empezando a vivir y que tienen muchos planes para ser triunfadores, como Lola Beltrán, claro, Lola la Grande. Muchas gracias. Bueno, pues me siento realmente muy honrada, maestro Elmer Mendoza. Todos los comentarios vertidos sobre
lo que usted piensa de este libro. La verdad, es la primera vez que yo me enfrentaba a un reto tan importante como este. Muchísimas gracias de todo corazón, porque bueno, pues me siento muy halagada, la verdad, y yo sé que si usted lo dice, pues es porque, pues bueno, porque tiene sustento, ¿no? Así es que muy agradecida. Y por otra parte también a la licenciada María Luisa Miranda, que bueno, pues se ha establecido una relación, como ella bien lo comentó hace un rato, se estableció desde el principio una relación muy bonita. Incluso lo expresamos y lo manifestamos de esa misma manera durante la presentación inicial de este libro en el Festival Cervantino. Ha habido una buena química, hay una relación muy bonita de cariño, de respeto, de colaboración, de apoyo, y bueno, muy afortunada, la verdad, de haber tenido el respaldo por parte del gobierno de Sinaloa, por parte del Instituto Sinaloense de Cultura, y bueno, pues muy feliz de haberlo logrado yo. Por supuesto, además, bueno, básicamente esto es un proyecto del gobernador de Sinaloa, del licenciado Mario López Valdés, que bueno, quien encabeza este proyecto, que bueno, que es muy hermoso que se haya logrado, partió de él, y bueno, y gracias después a aterrizar el proyecto a través de la licenciada María Luisa se pudo concretar. Y luego también, por otra parte, bueno, pues muchísimas gracias al licenciado Edgar González por estar aquí con nosotros, por todo lo que se ha hecho en el marco de este mes de Lola Beltrán. Pues está la presentación precisamente de este libro. Efectivamente ha sido un proceso muy largo, porque pues dije, yo tengo que empezar a hacer las entrevistas, todas las entrevistas posibles. Empecé desde el año de 1998, 2 años después de la muerte de mi mamá, y dije, bueno, tarde o temprano algún día se va a dar que su vida, que todo lo que yo estoy recopilando a lo largo de los años se pueda plasmar en un libro como estas características. Empecé en el 98, entrevisté a muchas personas del Rosario que ya no están entre nosotros, que afortunadamente pude entrevistar en ese momento. Pude entrevistar al señor Carlos Cuba, que fue realmente un gran promotor, fue un gran amigo de mi madre, fue quien, cuando ella, muy jovencita, primero se va a Mazatlán y luego se va a la Ciudad de México, él empieza a informarle a todo el pueblo del Rosario, Sinaloa, de los éxitos de mi madre. Tenía también a su vez su estación de radio, en donde, bueno, pues también él mencionaba como medio de comunicación, pues bueno, ahí se daba a conocer con los triunfos de María Lucila, que todavía no era bautizada como Lola Beltrán. También pude entrevistar en ese tiempo a Javier Cañedo, por ejemplo, que tampoco ya no está con nosotros. Pude entrevistar también muy al principio de esta etapa de investigación al señor Luis Villegas, que está aquí conmigo. Y bueno, y a lo largo de los años, en el 2012, por ejemplo, ya para cerrar ya la edición de este libro, tuve que trabajar muy arduamente, tuve que hacer muchísimas entrevistas porque todavía faltaban grandes personajes. Fue un proceso, imagínense para mí lo que fue transcribir, pues en un lapso muy corto de tiempo, yo creo que aproximadamente unos 3 meses y medio, que más o menos fue el margen para entregar el libro ya para que se metiera a la imprenta. Se tuvo que trabajar muchísimo, jornadas, yo les puedo decir que de aproximadamente unas 4 o 5 horas diarias durante muchos meses, estos 3 meses aproximadamente de estar trabajando, donde hubo muchísimas emociones. Yo de repente ya por la noche me levantaba, hay mucho llanto, evidentemente hay mucho llanto, sobre todo pues de recordar a una madre. Por ejemplo, entrevisté a la señora Celia Stengo, en donde me contaba todas las travesuras que hacía mi mamá. La entrevisté en el 2012, cuando eran niñas. Entonces, de repente, el empezar a transcribir y empezar a darle forma y dar una estructura a todo esto, porque bueno, se transcribieron muchísimas páginas, las cuales se fueron, todas ellas catalogando por capítulos, ¿no? O sea, todas aquellas transcripciones en donde hablaban de la niña, hablaban del adolescente, luego de su llegada a la XW, después todas las personas que fueron entrevistadas, incluso exparejas, incluso la voz de mi padre, que al escuchar a mi padre ya una vez muerto, pues imagínense el impacto emocional. Escuchar a mi tío Pedro, que también ya murió, Pedro Beltrán, también fue otro impacto muy fuerte, de escuchar sus voces, sus risas, sus expresiones, de cómo se expresaban y cómo hablaban de mi madre.
En fin, fueron experiencias verdaderamente que me conmovieron profundamente. El ver a esa niña, imaginarme a esa Lucila corriendo descalza por las calles del Rosario, trepada en los árboles, robándose los huevos de las gallinas, aventándole piedras porque era muy, muy traviesa. Yo no sé si así sean todos, así son todos los niños sinaloenses. ¿Sí? Pero no cantaba como mi mamá, ¿verdad? Pero bueno, tenía una manera de ser muy peculiar, la verdad. Había algo ahí en una de las entrevistas en donde me causaba también mucha risa. Entonces de repente lloraba, luego me reía otra vez, luego volvía a llorar. Bueno, andaba yo así, emocionalmente, imagínense. Mis hijos me decían, oye mamá, ¿qué te pasa? ¿No? Amanecía ya con los ojos ya bien hinchados al día siguiente de tanto llanto, pero bueno, es el llanto producto del amor, la verdad. Ese llanto es un libro que yo lo cuidé muchísimo, fui muy prudente. Los periodistas siempre, oye, ¿vas a hablar de sus amores? Y todos esperaban que yo pusiera en el capítulo de su gran amor, y que después con el divorcio pues se desprenden otras parejas, como es lógico, ¿no? Además, siendo una mujer tan intensa, pues cómo no iba a tener pareja. Entonces todos, oye, Bonnie, ¿vas a contar cosas escandalosas? No voy a tocar cosas escandalosas, no voy a tocar puntos que no deba de tocar. Es un libro que está tratado con absoluto respeto, porque en su momento mi madre se sentía muy indignada cuando salió la película de la vida de Lucha Reyes, en donde desgraciadamente destacaron en esa película pues cuestiones sumamente negativas, que además que no vienen al caso, la verdad. Entonces, este es un libro que está escrito, está dividido en 8 capítulos. Arranco con su partida, bueno, de su partida, de enfrentarme a la muerte, y bueno, a la muerte que nos enfrentamos todos los mexicanos, porque realmente el impacto que causó su fallecimiento, yo creo que ahí se puede dimensionar realmente la magnitud y la grandeza de Lola Beltrán. De verdad, aquí hay una foto, por ejemplo, de su fallecimiento, en donde incluso en los techos de las gritas del palacio, del Panteón Municipal, o sea, era verdaderamente impresionante. Yo no sé, a ver, levanten las manos, quien estuvo en el funeral de mi mamá, lo presenció. Uy, qué bárbaros, pues todos estuvieron ahí con ella, y realmente es algo increíble. Yo creo que ni mi madre siquiera en vida se pudo imaginar su trascendencia, de verdad. Ella hacía las cosas, se entregaba con el alma, lo hacía por amor, porque era una gran intérprete, y lo hacía de verdad desde la profundidad de sus entrañas, porque quienes la escucharon cantar en vivo y a través de la televisión, yo creo que no ha habido una intérprete mexicana que haya tenido esa gran capacidad de conmovernos, de estremecernos, de hacernos llorar, de que se nos enchinara la piel. Yo creo que no ha habido ninguna, de verdad. No sé, eso yo estoy convencida que eso es un don divino, es un don que Dios le otorgó, porque no es común encontrar a una cantante que haya tenido, no conozco a ninguna, de ninguna nacionalidad, que haya tenido esa gran capacidad de llegarte a lo más profundo de tu corazón a la hora de cantar. Entonces, pues bueno, este libro, hay mucho amor, hay mucho llanto, hay mucha carga, muchísima carga emocional. Es la primera vez que hago un libro. Yo ejercí la profesión fui corresponsal de Televisa, quizás muchos de ustedes se acuerden, en España. He escrito en revistas, he escrito reportajes, he escrito documentales, en fin, he hecho muchas cosas para televisión, pero el reto de enfrentarse a hacer un libro realmente pues es algo bastante complejo. No es nada fácil, no es sencillo, se trabajó muy duramente. De hecho, Maritza López, la editora, tuvo que viajar en 2 ocasiones, nos tuvimos que ver en 2 ocasiones en la Ciudad de México para revisar y volver a revisar y volver a revisar y hacer las correcciones de estilo y revisar los pies de foto, y que los pies de foto correspondieran efectivamente a la fotografía que estaba apareciendo para que no hubiera ningún tipo de confusiones.
O sea, de verdad fue un trabajo muy arduo, en donde se cuidaron todos los aspectos. Por ejemplo, las fotografías tienen una tonalidad que no es un sepia, es un tono entre grisáceo y azul, que hace que las fotos se vean más bonitas todavía. El diseño, por ejemplo, el diseño es muy bonito, lo digo porque aparte a todas las personas que han sido entrevistadas, incluso a gente amiga que yo les he entregado este libro, créanme que la expresión a primera vista, en cuanto lo ven, es de admiración. Estuve con María Victoria, que fue entrevistada también, y bueno, le entregué el libro y no lo soltó, ¿no? De hecho, hay un reportaje, por ahí salimos en un programa de Televisa con Pablo Serigel, cuando yo le presenté el libro, y realmente, y Marco Antonio Muñiz, y bueno, y muchísimas personas que fueron entrevistadas ya lo tienen, y todos han expresado de verdad una profunda admiración y asombro por tener este libro en sus manos. Así es que bueno, pues me siento muy afortunada de haberlo logrado, porque les repito, es un proceso, no es fácil, y sobre todo si se trata de tu madre, ¿no? O sea, hubo mucho sentimiento, y bueno, pues es un tributo a una gran figura, a una gran mujer, y a mi madre sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucur, cucur.